Voces que forman parte de la noticia. El ingeniero José Antonio Camposano es presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura y se encuentra en este momento en el contacto telefónico con Así Amaneció. Ingeniero Camposano, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio City. Como líder del sector, ¿puede retratarnos lo que está ocurriendo ahora mismo con el sector de la acuacultura en el país? Muchísimas gracias. Bueno, como Cámara hemos hecho conocer que al momento, es decir, al 1 de junio de este 2023, en el sector camaronero, es decir, en la cadena de valor del sector más importante de la actividad exportadora del país, existe un déficit de prácticamente $1.000 millones en la liquidez de esta industria. Ese déficit está compuesto por 70 centavos menos que se perciben por cada libra producida y exportada en el país, motivada por un derrumbe de los precios internacionales, y casi 30 centavos adicionales en costo por cada libra producida y exportada, generado por diversos factores asociados a materias primas, insumos, bienes de capital, mano de obra, inseguridad, etcétera, etcétera, que hacen que a la fecha, que al 1 de junio, si multiplicamos dólar, este dólar que no se tiene por cada libra producida versus el año 2022, donde no teníamos este nivel de precios, donde no teníamos este nivel de costos, hoy en día existen en el sector, en la cadena de valor del sector, $1.000 millones menos disponibles para hacer frente a los potenciales efectos del fenómeno del Niño, para sostener el empleo si es que esta situación grave de precios internacionales aún así se mantiene, etcétera, etcétera, etcétera. Ingeniero Camposano, y en su experiencia, ¿esto pinta una crisis de mediano y largo plazo o podría resolverse con acciones específicas o incluso todo está realmente fuera de nuestras manos? Por un lado, efectivamente, una crisis de mercado es difícil solucionarla desde lo local, porque esta crisis responde principalmente a dificultades económicas en los países de destino. Estados Unidos con tasas de inflación elevadísimas que han encarecido el dinero y por tanto complican, afectan el poder adquisitivo de los ciudadanos que consumen menos fuera de sus hogares, es decir, están tratando de evitar el gasto fuera de hogares. Ese gasto, digamos que una de las partidas o de los rubros es salidas a comer a restaurantes donde normalmente se consume camarón. En Estados Unidos no se consume camarón principalmente en los hogares, sino fuera. Si el ciudadano deja de salir a comer, hay una contracción de ese consumo. En el caso de Europa, afectados por la invasión rusa a Ucrania, afectados por los costos elevados de la energía, el presupuesto familiar se destina entonces a otros rubros y una vez más se deja para una siguiente ocasión, se evita las salidas a comer, se evita los consumos de productos que no se requieren habitualmente y dentro de esas categorías entra también el consumo de camarón. Y en el caso de China hay dos factores. El primero es que ellos salieron recién en diciembre de las medidas de restricción por el COVID. Ese levantamiento de restricciones no generó el rebote económico o la recuperación del consumo de los hogares fuera del hogar, es decir, nuevamente el ocio, restaurantes, hotelerías, eventos y demás, como se esperaba. Y a eso hay que sumar que China el año pasado nos compró casi el 50% más de lo que nos compraba habitualmente. Entonces existen inventarios en estos países de destino, en China, todavía algo en Estados Unidos, muy poco en Europa, que evitan que el volumen que salga del Ecuador sea demandado digamos que con mucha anticipación, ¿no? El importador no está abierto a comprar mucho más porque tiene inventarios locales, tiene que hacer frente a una economía que no se despierta en sus países, entonces hay todo un esquema que nosotros advertimos el año pasado se iba a dar, es decir, un esquema recesivo en las economías principales de la oferta exportable ecuatoriana, y el camarón ecuatoriano hoy es uno de los productos que más sufre las consecuencias, junto con otros que también no están creciendo como se preveía podían haber crecido. De ahí que las exportaciones ecuatorianas en general no hayan crecido el primer cuatrimestre y en el caso del sector camaronero hay una contracción porque se ve la estadística que pareciera que creciera, pero ese crecimiento es exclusivo por volumen, no por el precio que se encuentra derrumbado. Localmente, ¿qué se puede hacer? Hay mecanismos de fomento que lamentablemente el gobierno nacional no ha dado paso. Uno de ellos es el drawback, que permite la recuperación de impuestos a lo largo de la cadena de valor con el fin de
mejorar la competitividad o el precio del bien, del producto exportado en el mercado internacional a fin de generar mayor atracción, es decir, hacernos más atractivos frente a nuestra competencia. Lamentablemente el mecanismo de drawback ha sido uno sobre el cual el gobierno nacional ha dicho que no va a dar paso, mientras que otros países competidores nuestros, incluso aquí muy cerca, el Perú, tiene un esquema de drawback automático que se aplica conforme la ley lo manda, que aquí en el Ecuador también lo manda la ley, sin embargo, no se le ha dado paso a ese mecanismo. ¿Y ustedes han tenido alguna respuesta de parte de los funcionarios de Guillermo Lasso, del gobierno de Guillermo Lasso, a propósito de por qué no hacer algo en función de esta crisis que se está viviendo en uno de los sectores más importantes para el país? Porque recordemos a nuestra audiencia que Ecuador se convirtió en el mayor exportador mundial de camarones. A propósito de lo que usted ha explicado también sobre la relación con China, es decir, no es poca cosa lo que está ocurriendo y el gobierno no podría simplemente decir que no se puede hacer nada y punto. Nosotros advertimos esta situación en septiembre, octubre del año pasado, que la situación de los mercados se iba a complicar, que ya detectábamos que los mercados internacionales empezaban a comportarse de forma distinta frente a lo que fue el 2021, que hubo un importante rebote frente a la contracción económica del 2020 motivada por el COVID. Y por el contrario, la respuesta que recibimos a esa advertencia fue el incremento de los costos de los combustibles. 1 de diciembre, sin consulta, el sector perdió el precio diferenciado del diésel. Nosotros advertimos que esa política debía hacerse con un cronograma. No nos negábamos a que se desmonte, pero de forma organizada, porque sin control estatal, lo único que iba a suceder es que iba a migrar el consumo a otros combustibles subsidiados, como ha sucedido el día de hoy. Y si usted revisa la estadística, va a notar que, por ejemplo, el diésel pesquero duplicó ya su consumo a mayo de este año, lo que quiere decir que hay una migración a ese diésel subsidiado. Lo mismo ha sucedido con el diésel vehicular, que hay casi 10 millones de galones más consumidos en lo que va del año. Es decir, el ahorro que el Estado pretendía no fue tal, y lo que generó fue una especie de mercado negro de combustible que le facilita la vida al informal, pero le complica la vida al productor formal. Entonces, aun cuando nosotros advertimos esta situación, lo que recibimos fue un incremento de costos, y ahora se menciona que el Ministerio de Finanzas pretendería revisar las tarifas eléctricas al sector industrial, especialmente en horarios de la noche, con la supuesta excusa de que no se habrían creado plazas de trabajo y demás, cuando eso no está debidamente medido, ¿no? Es decir, se estaría testando un nuevo golpe al sector industrial del Ecuador, con la excusa de que se tiene que revisar las tarifas, cuando nosotros nos preguntamos si esas tarifas se deberían más bien transparentar para conocer dónde están los sobrecostos que hacen que sea tan cara la energía eléctrica en el Ecuador, y que por el contrario, en lugar de tener energía cada vez más barata, ser cada vez más eficientes, nos volvemos cada vez más ineficientes y le cargamos costos al sector productivo, que es el que crea finalmente 9 de cada 10 empleos en la economía ecuatoriana. Queremos agradecer al ingeniero José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, por estos minutos para explicarnos la situación que está viviendo el sector camaronero, que está registrando pérdidas por $1.000 millones en lo que va del 2023 por culpa de la caída de precios y también la alza de costos de producción. Estaremos sin duda atentos a lo que ocurra. Gracias al ingeniero José Antonio Camposano. Son las 8 de la mañana y 47 minutos.